Leku abandonatu batzuk, beste batzuk baino sentimendu gehiago altzatzen dituzte. Eta hau, Artzanda parkearen kasua da. Leku bat, non bizkaitar askok, haien haurtzaroaren zati bat igaro dute. Az gaitezen gaur, bideo berezi batekin, non berriz ere aurrak bihurtuko gara. Bizkaiko jolas parkea zehar bidaiatuko dugu. Nos han contado que había un método que muchos chavales de Etxebarri utilizaban para entrar en el parque. ¿Nos lo puedes contar? Bueno, había varios. Porque nos solíamos meter por debajo de las vallas y luego nos metíamos dentro de la zona de los cars. Y luego íbamos a la piscina también y por la piscina, subiendo para arriba para la zona del parque, había otras vallas, también nos metíamos por debajo. Y hasta por la misma puerta también nos colaban. ¿Os han pillado? Sí, alguna que otra. Y mira, una vez tengo una anécdota que pasó, que a un par de amigos los tuvieron desde que abrieron el parque hasta que cerraron dentro de una habitación. Parke honek 1974ko irailaren 14an inauguratu zen, eta hau bere leloa da. Irribarren hiria, festa hasten da. Bizkaiko jolas parkea beti dabil parrandan. Jolas parkea, gora divertigarritasuna. ¿Podrías explicar un poco cómo recuerdas el parque por dentro? Sí, no te voy a explicar. Mira, nada más entrar a la derecha teníamos el zoo. Un poquito más adelante teníamos el laberinto. A la izquierda, bueno, según en qué parte estarías, pues ya teníamos las barracas, las cabinas para hacer tiro al plato, las comunas. Bajabas más abajo y te encontrabas con el anfiteatro, como digo yo, que era donde se hacía la música al aire libre y los conciertos, los pocos que se dieron. Y luego, más abajo aún, estaban las piscinas. Que las piscinas era algo grandioso, pero grandioso. Cómo estaban cuidadas y cómo estaba todo aquello. Tenías mesas para poder llevar tú tu comida y tu bebida y allí comer y demás. Pues llevaba la tortilla y eso, el que podía ir a la cervecera dentro de ello y pedir unos pollos o pedir unos bocadillos o algo, pues estupendo para pasar el día. Parke honek 26 atrakzio zegoen osatuta haien artean montaña rusa bat eta atrakzio akuatiko bat, baina ez hori bakarrik. Zoan bertan, hildako animali disekzionatuta sekzio bat gehi disekzionatuta erositako beste 30-40, baita ere bideo bat zeukaten animalien bizi bastatia erakusten zuena, non protagonistak zoaren animaliak ziren. Sabemos que hubo algún concierto o actuación allí arriba. ¿Tú estuviste en alguna o recuerdas alguna? Sí, en concreto la de Mecano, que era un grupo de pop que estaba empezando por entonces y luego pues, yo creo que ha llegado a ser en ese estilo musical ha sido el mejor grupo que ha habido en España, con diferencia, incluso probablemente de lo mejor que ha habido a nivel mundial en conciertos en directo. Luego ha crecido mucho, O sea, de lo que fue allí a lo que ha sido después no tiene nada que ver, porque entonces ya te digo, creo que estaban empezando, no sé si era de sus primeros conciertos, hombre, ya se les empezaba a oír y a ver, pero bueno, y estuve bien. Además recuerdo que creo que empezó a llover algo, claro, estaba al aire libre, o parte del escenario estaba al aire libre, y recuerdo que pues, la gente no nos fuimos, tampoco llovía ahí mucho, pero llovió, y ellos también se quedaron y al final quedó una cosa, o sea, fue un concierto bonito, la verdad. Maitearen sarreraren kostua. 10 peseta aurren sarrera eta 20 nagusiena, soilik parkera sartzea. Errealitatean, pertsona bakoitzeko 110 peseta ateratzen zitzaion, atrakzioak aparte ordaintzen baitziren. Baina tamalez, parke zoragarri honek isten bukatu izan zen 1980ko otsailaren 9an. Eta 2018ko uztailaren 9an bota izan zen. Se cumplieron las expectativas del pueblo en el parque. ¿Piensas que la Diputación hizo un estudio de viabilidad previo a su construcción? Claro que no, porque por una parte está la imaginación de los arquitectos y por otra parte habría que haber tomado en cuenta la climatología, cosa que parece ser que no la tuvieron, y independientemente de que el complejo en sí reunía unas condiciones para aquellos momentos bastante atractivas, el frío, la climatología hizo imposible su continuidad.
¿El parque se hubiera techado, tú crees que seguiría teniendo éxito o la ubicación hubiera afectado igualmente? A ver, como los tiempos han cambiado mucho, la ubicación sí es importante, pero a día de hoy se ha demostrado que no es tan importante, porque obviamente cada vez se tienen más coches, por lo tanto la ubicación a día de hoy no la veo o no la hubiera visto tan problemática. El techado sí. De hecho, a día de hoy hay varios proyectos de ocio cubiertos que tienen éxito, ¿no? Medianamente éxito por la situación económica. Entonces yo creo que si en esa época de base sobre todo se hubiera pensado techado, yo creo que estaríamos hablando de otro tema, porque sí que la ubicación era uno de los problemas, pero la climatología era otro, y yo creo que más importante. Yo en la investigación descubrí un proyecto que había de cubrir, de techar el anfiteatro. Entonces, al final el parque estaba dividido en 3 grandes zonas. La zona de hostelería, restaurantes, para comuniones, para fiestas, para eventos. La zona de conciertos, para cualquier tipo de conciertos al aire libre. Y luego la zona de atracciones. Posteriormente una cuarta que fueron las piscinas, que no fueron en base. Entonces yo creo que el tema de haberlo hecho techado desde el inicio hubiera hecho que no te tienes que preocupar de la climatología y puedes ir a dedicarle el tiempo allí el que necesites. ¿Qué pondrías en la explanada actual? Bueno, pues pensándolo bien, igual con el tema esto de las navidades, que suele haber ahora mucho, ponen pistas de hielo y tal, pues bueno, hacer una pista de hielo. Yo creo que sería una buena opción, no sé. De actuaciones, no sé, pues teatro, cines, o sea, es un poco el modelo que hay ahora de centro comercial con el parque de atracciones. Podría haber sido una opción. Bueno, pues yo creo que el parque de atracciones sí lo pondría. Y lo pondría, pero por ejemplo, sin el zoo. Porque eso de que hay animales, no. Pero las demás cosas sí, incluso para la gente como vosotras, la juventud. Un sitio donde podríais hacer, pues, cuando hacéis conciertos y demás, no molestaríais a nadie. O sea, es que podríais hacer muchísimas cosas ahí arriba. ¿Yo un parque ahí arriba? Sí, pero además solamente que sí, que es muy necesario. En principio, pues, no sé, yo pondría alguna cuestión que fuera ecológica, de naturaleza, de que cría pues no sé, de animales, de un zoológico o algo así, sí se podría, pero cualquier cosa que requiera eso, estar sentado o en el aire, pues eso no. Pues desde los comentarios que recibí de la gente que entrevisté y luego gente que escribió en la web, había bastantes propuestas, algunas más locas que otras, por ejemplo de poner ahí una cárcel, un sitio tan recóndito, pues trasladar la cárcel, piscinas cubiertas. Yo personalmente, mi opinión es que ya que a día de hoy se puede decir que ya lo han eliminado cualquier rastro del parque, yo intentaría recuperar la zona. Es una zona de monte y yo haría senderos, merenderos, no sé si barbacoas, no sé, porque ya hay en las zonas cercanas, pero yo lo intentaría recuperar lo máximo posible la naturaleza.